Glaucoma agudo. El glaucoma es una neuropatía óptica asociada a la apoptosis de las células ganglionares retinianas, que resulta en la excavación del disco óptico, y que da como resultado una apariencia característica de la cabeza del nervio óptico llamada ahuecamiento, así como una pérdida correspondiente del campo visual, que puede llegar a ser total. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo y su reducción es el objetivo principal en el tratamiento del glaucoma. Cabe destacar que, si existe únicamente una presión intraocular elevada, estaremos delante de un paciente con hipertensión ocular. Se habla de glaucoma en el momento en el que existe daño a nivel de la cabeza del nervio óptico, o bien una afectación del campo visual secundaria a la pérdida de células ganglionares. El glaucoma puede presentarse también sin necesidad de que haya una presión intraocular elevada. Si la presión intraocular es normal, pero el paciente tiene daño a nivel del nervio óptico y pérdida del campo visual, se denomina glaucoma normotensivo. Es importante mencionar que los primeros síntomas del glaucoma pueden ser bastante sutiles y más de la mitad de las personas afectadas no saben que tienen la enfermedad. El reconocimiento temprano es importante porque el pronóstico puede ser bueno si los pacientes son diagnosticados y tratados apropiadamente en una etapa temprana del proceso, pero si no se trata, puede progresar hasta una ceguera irreversible, siendo el glaucoma la segunda causa más común de ceguera y la primera causa de ceguera irreversible. El glaucoma primario de ángulo estrecho es el tipo más frecuente en China. Existen diversos tipos de glaucomas, los congénitos, como el glaucoma primario congénito o infantil, los glaucomas primarios y los secundarios. Los glaucomas secundarios pueden producirse por diversas causas, como por ejemplo patología del cristalino, de la uvea, traumatismos oculares, fístulas carótido-cavernosas o tumores intraoculares, entre otras causas. Además, el glaucoma también se puede clasificar según el aspecto de la cámara anterior o ángulo camerular, que se encuentra en la confluencia entre el extremo de la córnea y la raíz del iris. Hablaremos de glaucoma de ángulo abierto cuando el ángulo iridocorneal sea generalmente mayor de 30 grados y constituye el tipo más frecuente de glaucoma en población caucásica. El glaucoma de ángulo abierto se puede clasificar adicionalmente como primario o secundario, dependiendo de si existe una causa subyacente identificable para el glaucoma, como pueden ser efectos secundarios de medicaciones, como la cortisona, un exceso de pigmentación dentro del ojo, como es el caso del glaucoma pigmentario, inflamación intraocular, en los casos de glaucoma uveítico, síndromes pseudoexfoliativos, glaucomas neovasculares o hipertensión venosa epiescleral. El glaucoma primario de ángulo estrecho está causado por una disminución del ángulo camerular. Cuando este ángulo mide menos de 30 grados y sobre todo menos de 20 grados, existe un riesgo de que el paciente pueda presentar una crisis de glaucoma agudo. Esta situación se presenta de manera más frecuente en el caso de los hipermétropes. Estas crisis de glaucoma agudo pueden ser autolimitadas, con una clínica más subaguda y resolverse de manera espontánea cuando el paciente experimenta una miosis, o bien tratarse de una urgencia oftalmológica, que puede progresar rápidamente a una neuropatía óptica si no se trata de forma precoz. Es frecuente que el paciente experimente crisis de glaucoma autolimitadas cuando disminuye la luz, por ejemplo, cuando entran en el cine, y con la luz la pupila vuelve a su tamaño normal y desaparecen los síntomas. En los casos más graves, la pupila se queda fija, arrefléctica y se produce un cierre angular primario. Esta es una urgencia oftalmológica y requiere un tratamiento inmediato, ya que se producirá un aumento súbito de la presión intraocular y una neuropatía óptica secundaria si no recibe tratamiento. La presión intraocular se encuentra en equilibrio mediante el circuito del humor acuoso. Este es producido por el cuerpo ciliar en la cámara posterior y fluye a través de las estructuras de la cámara anterior, dando el soporte metabólico necesario a las estructuras avasculares del segmento anterior del ojo. El humor acuoso sale del ángulo camerular o iridocorneal a través de dos posibles vías. La primera, la vía más convencional, a través de la valla trabecular con el canal de Schlemm y, de manera menos frecuente, a través de la raíz del cuerpo ciliar. En el glaucoma de ángulo cerrado se produce un bloqueo de la salida de humor acuoso en la cámara anterior,
debida a un cierre del ángulo camerular, dando lugar a la elevación de la presión intraocular. Por lo tanto, el factor predisponente esencial será un estrechamiento de la cámara anterior. El glaucoma, sin embargo, es un proceso multifactorial y aunque la presión intraocular juega un papel muy importante y es el único factor modificable, no es el rasgo definitorio del glaucoma, ya que hay glaucomas normotensivos en los que la presión intraocular es normal. Aún así, se considera un factor de riesgo muy importante. Otros factores de riesgo que nos pueden influir son, por ejemplo, la hipermetropía, ya que en la mayor parte de los casos recaen sobre ojos hipermétropes por su más corta longitud axial, la edad mayor de 40 años, ya que se asocia a procesos como el agrandamiento del cristalino y las cataratas, que generan una predisposición al bloqueo pupilar, la historia familiar de glaucoma, una afectación por glaucoma agudo en el ojo contralateral, la historia de síntomas de cierre agudo intermitente, aspectos bioparamétricos como una longitud axial menor de 22,07 milímetros, una profundidad de la cámara anterior menor a 2,53 milímetros o un grosor del cristalino mayor a 4,4 milímetros. Otros aspectos a tener en cuenta por ser factores de riesgo serían la visión escotópica que induce una midriasis fisiológica, la descendencia asiática o esquimal y las mujeres que también padecen una mayor incidencia de glaucoma agudo. Hablaremos de glaucoma de ángulo cerrado primario cuando se deba a un mecanismo de empuje desde la cámara posterior por anomalías anatómicas, que producirá una elevación de la presión intraocular y el daño al nervio óptico. En este grupo podemos destacar los siguientes mecanismos desencadenantes. En primer lugar, el bloqueo pupilar, que constituye el mecanismo más frecuente. Cuando el iris se dilata, las fuerzas tiran de él centrípetamente y hacia atrás, y la fijación iris-cristalino impide el paso del humor acuoso entre ellos a través de la pupila hacia la cámara anterior. Suele ir acompañado de un abombamiento del iris, el iris bombé, durante la cual el iris se inclina hacia adelante debido al aumento de la presión en la cámara posterior, cerrando el ángulo iridocorneal. Otro posible mecanismo es lo que llamamos síndrome de iris en meseta o en plató, que se caracteriza por un iris plano, una profundidad de la cámara anterior relativamente normal y un ángulo cerrado. Es debido a una variación anatómica en la que la base del iris se inserta más anteriormente en el cuerpo ciliar, estrechando el ángulo iridocorneal, que es más susceptible a la obstrucción durante la midriasis. En el caso de un glaucoma de ángulo cerrado secundario, el contacto iridocorneal se debe a una atracción del iris hacia adelante por una causa subyacente. Los mecanismos más frecuentes son el aumento del volumen o subluxación del cristalino y la midriasis por agentes tópicos. Respecto al aumento del volumen o subluxación del cristalino, podremos ver este mecanismo actuar en ojos más pequeños, en los que en consecuencia haya ya un ángulo más estrecho en casos de cataratas incipientes o, por ejemplo, cuando haya una subluxación anterior del cristalino. Este se desplaza en estos casos anteriormente y entra en contacto con el iris o con la cámara anterior. Esto puede ocurrir como resultado de una laxitud extrínseca de las zónulas que mantienen el cristalino en su lugar. Las condiciones que contribuyen a la laxitud zonular incluyen el síndrome de pseudoexfoliación, el síndrome de Marfan, la homocistinuria, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Weil-Marchesani. Similar al bloqueo pupilar, la conexión entre las cámaras anterior y posterior está obstruida y el humor acuoso no puede drenar a través de la malla trabecular. La midriasis por agentes tópicos puede empujar el iris hacia el ángulo y precipitar un ataque de glaucoma por cierre angular agudo en cualquier persona con el ángulo estrecho, ya que el iris queda replegado sobre el ángulo y todavía lo va a tapar más. Este desarrollo es particularmente problemático cuando se aplican agentes tópicos a fin de dilatar el ojo para el examen oftalmológico, por ejemplo, el ciclopentolato o la fenilefrina, o para el tratamiento, por ejemplo, la homotropina, o cuando se administran agentes sistémicos que tienen el potencial de dilatar las pupilas, la escopolamina, agonistas alfa-adrenérgicos, utilizados habitualmente para el tratamiento de la incontinencia urinaria, o agentes con efectos anticolinérgicos. Otros posibles desencadenantes de glaucomas agudos secundarios son enfermedades sistémicas como las neovasculares,
la retinopatía diabética, oclusiones vasculares de la retina, enfermedades obstructivas de la carótida. Todas estas pueden dar lugar a una isquemia retiniana con liberación de VEGF, neovascularizando el segmento anterior del ojo y el ángulo iridocorneal. Se produce en consecuencia una obstrucción de la salida de humor acuoso. Normalmente estas patologías son sintomáticas y se tratan con fotocoagulación con láser e inyecciones de anti-VEGF y cirugía. Hay otras condiciones que ejercen presión posterior sobre el iris, haciendo que se mueva hacia adelante y contacte con la malla trabecular, como los traumatismos oculares, las fístulas carótido-cavernosas, los tumores intraoculares y las uveitis, como resultado de la inflamación. Las manifestaciones clínicas del glaucoma agudo de ángulo cerrado son el dolor ocular unilateral, intenso, de aparición repentina, que se puede asociar a cefalea por afectación de la rama oftálmica del trigémino de manera irradiada, la disminución importante de la agudeza visual, la visión de halos de colores alrededor de luces brillantes, la fotofobia y síntomas sistémicos incluso como las náuseas y los vómitos. Estos síntomas sistémicos, de hecho, son tan intensos que pueden llegar a realizarse diagnósticos erróneos con problemas neurológicos o gastrointestinales. En ocasiones, los pacientes recuerdan haber tenido episodios suboclusivos de cefalea, visión borrosa, visión de halos coloreados, sobre todo al caer la tarde cuando disminuye la luminosidad, pero que no han relacionado con patología ocular previa. Al disminuir la luminosidad, se produce la midriasis, que puede desencadenar la crisis aguda de glaucoma. Típicamente, el examen físico-oftalmológico revelará una marcada hiperemia de predominancia ciliar, pero también conjuntival, una córnea borrosa o nublada con edema corneal, una pupila en semimidriasis fija y un aplanamiento e inflamación de la cámara anterior del ojo. La visión estará disminuida y la presión intraocular será muy elevada, de hasta 40 a 80 milímetros de mercurio. El nervio óptico será difícil de visualizar por el edema corneal y el examen del campo visual no se realizará por el malestar. Otros signos que pueden estar presentes, aunque más inespecíficos, pueden ser la presencia de lagrimeo y el edema palpebral. En la imagen de la diapositiva podemos ver los tres signos característicos del glaucoma agudo: la hiperemia conjuntival e inyección ciliar. El collarete ciliar o ingurgitación ciliar son los vasos radiales que van hacia el limbo esclerocorneal, cabe mencionar. También la pupila en semimidriasis fija y el aspecto de la córnea un poco velada. La sospecha diagnóstica de crisis de glaucoma agudo nos la aporta en la presentación clínica característica, con los síntomas de disminución de la agudeza visual y dolor ocular, así como los signos de hiperemia, predominantemente ciliar, y la semimidriasis fija que encontramos en la exploración física ocular. En la anamnesis, además de por los síntomas, la intensidad y características del dolor y el tiempo de evolución del cuadro, deberemos interrogar por antecedentes familiares de glaucoma, antecedentes patológicos personales y la medicación habitual. Algunos fármacos pueden desencadenar crisis de glaucoma agudo secundarias que pueden ser bilaterales, teniendo en cuenta que el glaucoma agudo es típicamente unilateral, y tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el topiromato induce un engrosamiento de la coroides que puede desencadenar una crisis aguda. También preguntaremos por episodios previos de similares al actual, ya que la historia previa de síntomas intermitentes de dolor ocular intenso y visión borrosa desencadenadas por circunstancias que favorezcan la midriasis son sugestivos de glaucoma agudo. No obstante, el glaucoma de ángulo cerrado es generalmente asintomático en su forma crónica, al menos hasta que no se ha producido un defecto notable del campo visual. En el examen con lámpara de hendidura podremos encontrar Glaucomflecken si el paciente explica historia de crisis de glaucoma previas, edema corneal, así como una cámara anterior de profundidad de tamaño reducido. El diagnóstico de certeza de glaucoma nos lo aportará la medición de la presión intraocular mediante tonometría de aplanación o de indentación, con valores de presión intraocular elevados, típicamente por encima de los 40 milímetros de mercurio. Asimismo, el diagnóstico del glaucoma de ángulo cerrado se establecerá a partir de la gonioscopia, demostrándose un ángulo estrecho susceptible de ocluirse en el ojo sano. Si el ojo contralateral presenta un ángulo completamente abierto, deben considerarse otros diagnósticos alternativos. No obstante, es necesario dejar claro que la utilización de estas técnicas para el diagnóstico puede estar severamente limitada por la presentación del cuadro, ya sea porque el paciente no las tolere a causa del dolor, por un importante blefaroespasmo asociado,
porque el edema corneal no nos permita realizar la exploración completa, así como por la valoración y tratamiento urgentes que requieren el cuadro. Por tanto, es muy posible que no podamos realizar determinadas exploraciones como las comentadas, así como la medición de la agudeza visual mediante la gráfica de Snellen o la realización de un fondo de ojo, que tendrían que relegarse a un segundo tiempo. En estas condiciones nos basaremos en la sintomatología y la semiología y un buen diagnóstico diferencial para realizar el diagnóstico de crisis aguda, y podremos comprobar mediante, por ejemplo, compresión digital, que el ojo afectado está duro como una piedra por la elevación extrema de la presión intraocular. En las tablas que aparecen en esta diapositiva podemos ver a la izquierda las medicaciones que pueden desencadenar una crisis de glaucoma agudo, así como los mecanismos de cierre del ángulo asociados a cada tipo. Y a la derecha, las patologías asociadas al desarrollo del glaucoma. Debemos identificar estos posibles factores asociados en la anamnesis dirigida. Como parte de la exploración para un diagnóstico definitivo, tendremos que hacer una serie de pruebas a la llegada del paciente si el tipo de paciente nos lo permite. En este caso, la tonometría, que nos aportará la información sobre la presión intraocular, y la gonioscopia, que nos aportará la información sobre el estado del ángulo camerular. En el caso de encontrarnos con pacientes en los que no pudiéramos utilizar estas pruebas, la digitopresión del ojo afectado nos permitirá orientar cuál es la presión intraocular. En un segundo tiempo, después del episodio agudo, tenemos que comprobar si se ha resuelto la causa del glaucoma agudo, es decir, el cierre del ángulo iridocorneal. Esta comprobación la podremos realizar mediante gonioscopia. También es importante valorar cuál es la presión después de la resolución del episodio agudo. Esta se examinará mediante la tonometría y la paquimetría. Esta última nos aportará información sobre el grosor corneal, que nos permitirá matizar los resultados obtenidos en la tonometría de aplanación. Las córneas con paquimetrías altas, mayores a las 600 micras, serán difíciles de deformar por el tonómetro de Goldman y por tanto los resultados de presión intraocular estarán sobreestimados. Por otra parte, las córneas muy finas se deformarán fácilmente por el tonómetro de Goldman y la información de presión intraocular estará infraestimada. Después del momento agudo, examinaremos la agudeza visual del paciente, así como el estado de su nervio óptico. Entre las pruebas que realizaremos, primero comentaremos la oftalmoscopia, que nos permitirá examinar la forma y el color de la cabeza del nervio óptico. El índice excavación vertical papila nos explica la relación entre la excavación y el diámetro papilar vertical total. Este índice toma valores que van desde el 0, en el caso de papilas repletas sin excavación, al 1, en caso de papilas sin rodete neurosensorial, en las que la excavación es completa. Estos valores normales del índice de excavación pueden variar entre el 0 y el 0,9, ya que casi todos los ojos tienen un poco de excavación papilar. Cuando no existe ninguna enfermedad ocular subyacente, la excavación papilar no debería variar a lo largo del tiempo. Dado que el rango de normalidad es muy amplio, aparte del tamaño papilar tenemos que tener también en cuenta las asimetrías entre ambos ojos. La mayor parte de las personas tiene una diferencia menor al 0,3 en el índice si ambas papilas son aproximadamente del mismo tamaño. Una asimetría de la excavación, no explicable por la diferencia de tamaño papilar, nos hace sospechar en glaucoma. Sin embargo, aunque la excavación sea mayor de 0,3 y más profunda de lo normal, esta no tiene por qué ser patológica, como es el caso de los miopes, en las que la excavación papilar puede ser más grande que la media, especialmente en el caso de las miopías que superan las 6 dioptrías. La papila óptica puede presentar también una serie de alteraciones involutivas asociadas al glaucoma. El nombre de estas alteraciones variará según su extensión. Denominaremos excavación papilar central a la excavación menor del 50% del diámetro total de la papila. Cuando superamos esta relación, tenemos lo que llamamos palidez central. A partir del 80% de excavación, la denominaremos atrofia peripapilar. La campimetría es una prueba funcional que generará un mapa de la totalidad del campo visual del paciente. Se trata de una prueba que nos permitirá valorar el grado de afectación del campo y, además, realizar el seguimiento del paciente. En el mapa visual que obtendremos
podremos observar distintas lesiones características. Las primeras, escotomas aislados, que son manchas negras de pérdida de visión, en áreas periféricas, ya que son las fibras periféricas del nervio óptico las que tienen una mayor sensibilidad al mecanismo lesivo del glaucoma. En segundo lugar, encontraremos escotomas arciformes. Son lesiones de forma arqueada un poco más extensas que generalmente se producen después de un precedente de escotomas aislados. En último lugar, cuando la papila ya está atrófica y estamos a final del proceso, encontraremos un islote de visión central que nos dará una visión tubular o en cañón de escopeta. Una vez confirmado el diagnóstico de glaucoma, generalmente realizaremos pruebas de campo visual entre 1 y 2 veces al año para verificar si se han producido nuevos daños a la visión. Finalmente, la tomografía de coherencia óptica, o OCT, es una prueba importante para el diagnóstico del glaucoma, ya que nos permite medir el grosor de las fibras nerviosas a nivel peripapilar y descubrir defectos de espesor en los casos de pérdida de fibras nerviosas debidas al glaucoma. El diagnóstico diferencial del glaucoma agudo se establece principalmente con las otras dos principales causas de ojo rojo, las conjuntivitis y las uveitis, fundamentalmente las anteriores, pero también las panuveitis. Estas patologías presentan características diferenciales en cuanto a la presencia de dolor, el tipo de hiperemia y la afectación pupilar. Las conjuntivitis, a diferencia del glaucoma, no cursan con dolor, sino con sensación de arenilla, picor o sensación de cuerpo extraño, además de abundante secreción. Asimismo, la hiperemia que caracteriza las conjuntivitis es conjuntival y no ciliar, o predominantemente ciliar si fuera mixta, como es el caso de las crisis de glaucoma agudo y de las uveitis. Las uveitis, como el glaucoma, son característicamente dolorosas, aunque sin duda en menor medida que el glaucoma agudo. Sin embargo, en este caso, el dato más determinante para el diagnóstico diferencial es el estado de la pupila. Las uveitis se caracterizan por la presencia de miosis y sinequias pupilares, adhesiones del borde pupilar al cristalino que secundariamente pueden resultar en una elevación de la presión intraocular. Sin embargo, el glaucoma por cierre agudo del ángulo se acompaña de semimidriasis fija. Este aspecto del diagnóstico diferencial es muy importante, ya que en el caso de las uveitis daremos tratamiento midriático, mientras que el glaucoma agudo requiere de mióticos. La confusión de diagnósticos y por tanto el tratamiento incorrecto puede agravar los cuadros, sobre todo en el caso del glaucoma, ya que los midriáticos empeorarían la isquemia y acelerarían la pérdida neuronal. Además de los comentados, otros diagnósticos diferenciales que deberemos tener en cuenta serán las queratitis, las escleritis y epiescleritis, los hiposfagmas, ojo seco, auras migrañosas, cefaleas en clúster y arteritis de células gigantes, entre otros. Una proporción considerable, estimada entre el 50 y el 90%, de las personas que padecen glaucoma no están diagnosticadas. Asimismo, la implementación de estrategias de cribado poblacional no son coste efectivas a causa de la baja prevalencia de esta patología, que se estima entre el 3 al 5% de la población mayor de 40 años, y la escasa sensibilidad y especificidad de las herramientas diagnósticas disponibles, que resultarían en una cantidad inaceptable de falsos positivos. Para que se pudieran implementar estrategias de cribado coste efectivas, sería necesario definir cuidadosamente las poblaciones de riesgo. Asimismo, la medición única de la presión intraocular es muy poco sensible y sería necesario utilizar técnicas de imagen del nervio óptico y de la capa ganglionar. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, podemos realizar una detección oportunista de pacientes con ángulos camerulares estrechos, mediante la gonoscopia, sobre todo aquellos con hipermetropía. El examen con lámpara de hendidura también nos permitiría detectar pacientes con cámaras anteriores pequeñas. En el tratamiento de la crisis de glaucoma agudo, conviene administrar en primer lugar agentes endovenosos hiperosmolares, como el mannitol. Estos agentes diuréticos permiten una rápida reducción de la presión intraocular y así un aclaramiento de la córnea para realizar el tratamiento definitivo. Simultáneamente, también podemos administrar acetazolamida para disminuir la producción de humor acuoso. La pilocarpina nos permitirá cerrar la pupila y de esta manera desencallar el iris que está siendo bloqueado.
El tratamiento definitivo consistirá en una iridotomía periférica con láser YAG. Mediante esta técnica se realiza un orificio de grosor completo a nivel del iris, que permitirá que el humor acuoso que ha quedado retenido en la cámara posterior pueda pasar a la cámara anterior, liberando el ángulo camerular. De manera profiláctica, podremos realizar una iridotomía en el ojo contralateral tras una crisis de glaucoma agudo. Asimismo, administraremos también este tratamiento cuando se diagnostique a un paciente con cámara estrecha para evitar las crisis de glaucoma agudo. El glaucoma agudo es un proceso grave en el que prima un rápido y adecuado diagnóstico. El pronóstico dependerá del momento en el que se detecte. Si se detecta antes de que se dañe el nervio óptico, el pronóstico será muy bueno siempre y cuando se siga de forma correcta el tratamiento y los controles. Y por otra parte, si existe un daño del nervio óptico permanente o el diagnóstico es tardío, donde ya se ve un nervio óptico muy dañado y un campo visual muy afectado, se requerirá un tratamiento más agresivo que conllevará un peor pronóstico a largo plazo. Es decir, la resolución de este proceso evita tanto el dolor intenso en el momento agudo como la posible ceguera irreversible a largo plazo. Para concluir, destacar que como complicación a largo plazo o crónica, los pacientes con glaucoma pueden presentar una disminución periférica de la visión que les dificulta realizar ciertas actividades de la vida diaria, como bajar escaleras o conducir, resultando en una predisposición a sufrir caídas y tener accidentes de tráfico. La mayoría de las complicaciones crónicas vienen derivadas del uso crónico de tratamientos con gotas en la superficie del ojo, como la sequedad ocular. A continuación, presentamos la bibliografía que se ha consultado para la realización de esta presentación en caso de que se quiera consultar en más detalle alguno de los aspectos comentados.